Hace cerca de 2 décadas, Antioquia comenzó a materializar el sueño de desarrollar unas obras de infraestructura que conectaran al país a través de Antioquia. Fueron los inicios de un proyecto que buscaba sacar a la región del rezago vial en el que estaba sumida por años y que generará oportunidades para la región. Estas discusiones tuvieron cabida en un sinnúmero de reuniones lideradas por el Grupo Infraestructura para la Competitividad para articular un proyecto que no podía dilatarse más y que fue incluyente y con activa participación de actores públicos y privados. Fue así como se estructuró Autopistas de la Montaña en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y bajo el liderazgo del entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, cuando se le encomendó la tarea a ISA, que realizó los estudios y los diseños de las obras. Posteriormente, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos decidió modificar el modelo y comprarle los diseños de las obras a ISA a través de la recién creada Agencia Nacional de Infraestructura ANI, que se le encargó en adelante del proyecto llamado Autopistas para la Prosperidad. Se concibió la ejecución de las obras a través de un modelo de concesiones. Por licitación pública, le fue otorgada a 9 concesionarios la construcción de las autopistas de cuarta generación en Antioquia. Pero lo verdaderamente importante es que tras 18 años de múltiples esfuerzos público-privados y de la participación de diversos actores que aportaron ideas, recursos y experticia, hoy podemos afirmar que las autopistas de cuarta generación ya se abren paso por todo el territorio antioqueño. 3 grandes corredores viales acercarán a Antioquia con el Pacífico, el puerto de Buenaventura, con el Urabá, el oriente del país y la costa caribe, mediante la construcción de 9 autopistas más el túnel del Toyo, que incluyen un total de 1.700 kilómetros de vías, 366 puentes, 44 túneles y una inversión de 28.5 billones de pesos. A la empresa privada, al gobierno nacional bajo el liderazgo de los presidentes Uribe, Santos y Duque, al INCO, a la Envías, a la ANI, a los gobiernos departamentales y locales, al Congreso de la República, a la Asamblea de Antioquia, al Consejo de Medellín, los concesionarios, constructores e inversionistas, a los miembros del Grupo de Infraestructura para la Competitividad y muy especialmente a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que han pasado por este cuerpo colegiado en los últimos 18 años, que creyeron en una Antioquia mejor, les decimos gracias. Como Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, decidimos recopilar y consignar las memorias, los momentos claves y la voz de los protagonistas de un proyecto que significa un antes y un después para el desarrollo de nuestro departamento. Este es uno de 4 videos que dan cuenta con diversos protagonistas de la historia de esta mega obra nacional. Nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes de este hito de infraestructura y de haber contribuido a sumar voluntades para poner en marcha uno de los proyectos viales más ambiciosos en la historia de Colombia. En agosto de 2010, cuando llegó Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, el proyecto Autopistas de la Montaña se encontraba en marcha y estaba a cargo de la empresa ISA, que había asumido el reto de concebir el diseño de unas carreteras modernas y de alta ingeniería bajo estándares de competitividad internacional. Este proyecto, en su etapa de estudios iniciales, entró a revisión en el nuevo gobierno que tenía como meta acelerar la locomotora de la infraestructura en el país y para ello contemplaba reformar las instituciones relacionadas con la infraestructura y transformar el modelo de contratación de vías que hasta el momento operaba en el país. Introdujimos toda una serie de cambios en la modalidad de la contratación. Aquí había la costumbre de adjudicar contratos en una estructuración en su primera fase. A partir de este momento no se puede adjudicar ninguna licitación de una propuesta cuya estructuración no esté en la tercera fase. Al llegar al gobierno tomamos decisiones, darle cristiana sepultura a lo que se llamaba el Instituto Nacional de Concesiones. A partir de eso, el ministerio estuvo prácticamente un año sin ejecutar obras de ninguna clase. En noviembre de 2011, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos creó, en reemplazo del INCO, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI,
con el propósito de gestionar las concesiones bajo el modelo de alianzas público-privadas y acelerar el desarrollo vial del país. Con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, le dimos vía a las concesiones de cuarta generación. Esas concesiones de cuarta generación lo que obligan a los concesionarios es a que ellos, cuando licitan para la ejecución de estas obras, ellos tienen que asumir la responsabilidad de la financiación y de la construcción. La Agencia Nacional de Infraestructura, bajo el liderazgo de Luis Fernando Andrade, comenzó entonces los procesos de evaluación de los avances que tenía el proyecto Autopistas de la Montaña adelantados por ISA. Cuando yo llegué, entonces había mucho avanzado. Ya se tenían unos diseños para las carreteras y eso fue lo que permitió que se pudiera desarrollar más rápidamente que los proyectos en el resto del país. Yo creo que fue un trabajo muy bien hecho de ingeniería, donde la verdad nosotros fuimos, pienso yo, muy profesionales en cumplir con estándares técnicos pues que de alguna manera rompieron con la tradición existente en el país. Desde que fue nombrado Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, de la Agencia Nacional de la Infraestructura, nosotros le pedimos un espacio para mostrarle el proyecto, contarle lo que se había hecho, porque ese entusiasmo que traía el grupo queríamos transmitírselo a él también. Y desde ahí empezó un proceso muy complicado para ISA de defender un poco lo que había hecho, de tratar de defender su contrato. Para julio de 2012, la Agencia Nacional de Infraestructura asumió el proyecto que en adelante se denominó Autopistas para la Prosperidad. El gobierno del presidente Santos decidió que ISA no continuaría al frente de este desarrollo de infraestructura para Antioquia. Yo creo que ISA hizo un gran trabajo en lo que fue la supervisión de los estudios iniciales. Sin embargo, habían varias razones que nos preocupaban. La primera es que ISA no tenía experiencia como constructor de carretera. Y también en ese momento se generó una duda sobre si realmente se podía entregar esa obra a través de un contrato interadministrativo o si había que hacer licitaciones. Mientras estábamos armando las autopistas de la montaña, hicimos la adquisición de estas concesiones en Chile. Por primera vez, ISA incursionó en Chile y lo logró en las concesiones viales. Son 1.000 kilómetros de autopistas fantásticas hacia el sur de Santiago, y eso lo hicimos entre el 2009 y 2010, cuando encontramos y vimos que esa era una convicción muy fuerte de parte del gobierno, que se consideraba que ISA no debería ser el desarrollador de estos proyectos. Pues lo entendí y simplemente le dijimos al gobierno: mire, creemos que en nuestro contrato hay cláusulas que permiten pues que hagamos la transferencia de estos estudios a ustedes para que la ANI los desarrolle. Fue necesario incluso recurrir a un tribunal de arbitramiento para que el gobierno nacional le pagara a ISA todos los estudios de prefactibilidad y de algunos de factibilidad. El gobierno nacional mostró un concepto que se le había pedido por sala de consulta al Consejo de Estado, en el que decía que ISA no podía hacerlo. Sin embargo, cruzamos la página y dijimos: más allá de que sea ISA o no sea ISA, entendemos que el gobierno nacional quiere otro modelo y hay que aceptarlo. Nosotros estábamos convencidos que ISA podía intervenir exitosamente, tenían todo el entusiasmo para hacerlo en Chile. Se consiguió ese permiso del gobierno de Chile y nos parecía muy importante que se hiciera por ISA lo de Autopistas de la Montaña. A nosotros nos pareció por todo eso que era lógico. Además, el argumento del Consejo de Estado se habría podido superar muy fácilmente. Primero era un concepto. Yo creo que lo que pasa es que el gobierno no quiso.
El hecho de que la ANI asumiera el proyecto de autopistas generó controversia y resistencia en varios sectores de Antioquia, pues muchos consideraban que el modelo de ISA no solo era el indicado, sino que con el cambio de modelo se perdería tiempo valioso para hacer realidad las vías. Eso casi que echa al traste al proyecto. Fue un golpe muy duro y se había hecho inversiones muy significativas, a base de ingeniería y de diseños muy significativas, y eso tuvo el proyecto casi que al borde del fracaso. Decían en un momento determinado que ISA no podía hacer un convenio interadministrativo con Medellín y con Antioquia. ¿Cómo que no? El 65, casi el 70% de ISA es público. Por lo tanto, ISA tenía toda la competencia. Sí hubo resistencia y es entendible porque el INCO no tenía una buena trayectoria. Pero a mí me pareció que el liderazgo en Antioquia fue muy constructivo. El alcalde en su momento, que era Aníbal Gaviria, el gobernador en su momento, que era Sergio Fajardo, y Lina Vélez desde la dirección de la Cámara de Comercio. Ellos fueron muy constructivos y trabajaron con nosotros para volver todo esto una realidad. Y empezó una conversación con el gobierno nacional, donde en primera instancia estuvimos Aníbal Gaviria y yo. Me tocó ir a una cantidad de reuniones, discusiones, porque era una financiación bien alta. Se pensaba que esto era para los antioqueños y yo por eso siempre insistía que era un proyecto para el país. Esto no era solamente para Antioquia, sino para todo el país. Obviamente había tensiones políticas entre los gobiernos de la Génesis, que fueron los gobiernos de Álvaro Uribe, y los gobiernos posteriores del desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. Yo reconozco el aporte de cada uno de los dos gobiernos. Yo creo que aunque esos gobiernos tengan un antagonismo supuestamente histórico, cada uno hizo lo propio. Santos tenía una reunión que se hizo en el Jardín Botánico y a mí me llama Santos, aparte yo estaba allí, y me dice: yo quiero que usted se encargue de esto. Hubo dos eventos que fueron muy claves. Fueron un COMPES, donde se asignaban los compromisos de la nación para el desarrollo de esas 8 concesiones, y un CONFIS, donde ya específicamente se designaban, digamos, los recursos para ello. Al asumir la ANI el proyecto, el presidente Santos anunció más recursos para inyectarle a Autopistas para la Prosperidad a través de vigencias futuras, pues incluso los estudios finales de ISA ya habían advertido que el proyecto ya no costaría 5.6 billones, sino 12 billones de pesos. Y luego, cuando la ANI hizo sus propios estudios, calculó para el proyecto una inversión cercana a los 20 billones de pesos. La ANI cumplió un papel muy exigente, y cuando empezamos a ver, digamos, el nivel técnico y el compromiso de la ANI, también sentimos tranquilidad. Perdimos unos años, sin lugar a dudas, en el cambio de modelo. Yo calcularía que 2 o 3 años, pero el objetivo se va a cumplir, y esa es la gran satisfacción. La ANI, bajo la nueva ley de asociaciones público-privadas, definió que serían 3 grandes corredores viales con 8 concesiones, y cada concesión tendría a su vez unos tramos o unidades funcionales. También se ratificó que la construcción del túnel del Toyo se haría en 2 tramos. Un tramo 1 que financiarían el gobierno departamental y el municipio de Medellín, y un tramo 2 que financiaría el gobierno nacional a través del Invías como construcción por obra pública. En total, en lo que fue el programa de 4G, más o menos el 30% de la inversión era en Antioquia. Este modelo, que era basado en financiación del sector privado, fue lo que permitió que se pudieran licitar proyectos tan grandes, todos simultáneamente, y que el Estado lo pudiera financiar. Al principio, pues, el gobierno nacional, listo, yo pongo más vigencias para que se pueda hacer, pero revisemos entonces qué es realmente lo que se puede hacer en doble calzada y qué lo dejamos para un desarrollo posterior. Doble calzada se necesita cuando haya un volumen de tráfico superior a 5.000 vehículos día. Ese fue el criterio. Y todo lo que no tuviese ese tráfico en una sola calzada, pero se reservaba el espacio.
Cuando yo estuve ya en la fase final de concesionar, eso estaba dentro de los contratos de concesión. En 2013 se abrió licitación para empresas privadas interesadas en hacer las vías y entre 2014 y 2015 se adjudicaron las concesiones. Fue así como en 2016 iniciaron etapa de construcción las concesiones Pacífico 2, Pacífico 3, Magdalena 2 y Conexión Norte. En tanto, las concesiones Mar 1, Mar 2 y Vías del NUS entraron a etapa de preconstrucción, pues fueron adjudicadas posteriormente. En 2016, cuando llegó a la gobernación Luis Pérez Gutiérrez, su administración decidió investigar los diseños y las adjudicaciones que se tenían a la fecha para el túnel del Toyo, lo que retrasó el inicio de esta obra puntual. Yo solicité al procurador de esa época nacional que nos abriera un espacio, que nos nombrara unos funcionarios para que quedáramos tranquilos. Hay que bregar a que las obras no tengan contradicciones futuras. Y logramos un acuerdo y esta gente empezó a trabajar intensamente en el túnel del Toyo y le pusimos mucho ánimo, mucho avance entre todos, no había ni una contradicción y recuperamos el tiempo perdido. Quedó claro que no se presentó ninguna inconsistencia, que no se presentó ningún tema de adjudicación indebida y efectivamente el gobernador entendió que esa era su obra máxima. El gobernador Luis Pérez entendió que tenía que lucirse con el túnel del Toyo, adelantó mucho la obra, se puso de acuerdo con los contratistas, nombraron una gerencia específica y por fin el túnel del Toyo empezó a ver la luz. En los años venideros, algunas de las concesiones tuvieron retrasos en sus cronogramas por diversas razones, entre ellas el no contar con licencias ambientales en el caso de Pacífico 1 y el cambio de constructor en el caso de Magdalena 2. Los cronogramas originales de estos proyectos eran para que se hiciera más rápido. El problema se generó con el tema de licenciamiento ambiental, con el tema de consultas previas, oposición de algunas comunidades a venta de tierras y pues obviamente eso demoró el desarrollo de los proyectos. A pesar de que se han presentado algunas dificultades en el nuevo modelo, el resultado general es muy satisfactorio. El cumplimiento de los concesionarios ha sido muy satisfactorio. Para el año 2018, ya en la presidencia de Iván Duque, todas las concesiones viales de Antioquia se encontraban en obra. Cuando empezó nuestro gobierno recibimos la gran mayoría de proyectos en un 16%. Y hoy esos proyectos están en su gran mayoría por encima del 80% de ejecución. En 2019 surgió una solicitud hacia el Gobierno Nacional por parte del Grupo Infraestructura para la Competitividad, que tenía que ver con que aún no se contaba con los recursos del tramo 2 del túnel del Toyo o túnel Guillermo Gaviria Echeverry, recursos que eran un compromiso de la nación. Además, también se identificaron otros tramos y puntos críticos que no contaban a la fecha con financiación. En su momento se firmó un convenio en otro gobierno entre la gobernación, la alcaldía y la nación. No obstante, a pesar de que era un compromiso, cuando llegó este gobierno los recursos no existían. Fue un proceso difícil porque, como ustedes saben, cuando llegamos al gobierno nosotros teníamos todo nuestro techo fiscal comprometido. Yo era el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara. Pero nos demoramos un tiempo largo, tuvimos muchísimas proposiciones, muchísimos asesores. El gobierno nacional establece que la obra se puede cofinanciar, el 1.4 billones del túnel del Toyo. Una vez tiene el aval financiero y tiene el aval técnico y económico y administrativo, va a una figura que se llama el COMPES. Con ese aval que da el COMPES, ya queda la estructuración, la contratación, la revisión, todo eso. Fue así como cuando finalmente se amplió el techo fiscal. Uno de los principales proyectos, que además se lleva casi el 10%, es el proyecto del túnel del Toyo. Nosotros tenemos un compromiso con el túnel Guillermo Gaviria, y lo que nosotros estamos también acabando son las vías de acceso al túnel del Toyo, que además es una inversión muy grande que estamos haciendo de más de $1 billón. Yo espero que eso también se traduzca en más competitividad para el departamento.
En octubre de 2021 se produjo una gran noticia para todo el proyecto vial con la culminación y entrega de la primera autopista 4G en Antioquia, la autopista Pacífico 2. Posteriormente, en noviembre de 2021, se inauguró la segunda concesión en el departamento, Autopistas Vías del NUS. Para el año 2022 se entregarán las autopistas Pacífico 3, Conexión Norte, Mar 1 y Mar 2. En 2023 entrarán en operación Pacífico 1 y Magdalena 2, concluyendo así un proyecto que tardó unos 18 años para materializarse, pero que al fin pondrá a Antioquia a la vanguardia en materia de infraestructura, lo que representa más oportunidades, más desarrollo y más competitividad. Gracias a ese trabajo bien hecho, bien adelantado, bien desarrollado, hoy en día las autopistas de la montaña, con otro nombre, están siendo construidas integralmente tal como este proyecto fue concebido, y si bien se están haciendo pues con unos mecanismos distintos, lo más importante que es que se hagan, que se construya la infraestructura, eso se logró. El impacto que van a tener las autopistas de 4G en Antioquia y en Colombia. Eso va a ser un salto que pocas veces se ha visto en Antioquia. Entonces, no solo es el presente y este salto que vamos a dar, sino el futuro que esas autopistas nos muestran. Estas son las arterias, pero esas arterias tenemos que conectarlas con vasos capilares a los municipios, a los corregimientos y a las veredas. Esto es una revolución. El liderazgo que ha cumplido la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el papel que ha jugado la doctora Lina ha sido el papel que mejor le corresponde al sector privado, que es convocar, articular y establecer los esquemas de financiación. Antioquia queda con la mejor conexión en calidad, en tiempos y en conectividad con las 4 regiones más importantes para el comercio nacional e internacional. Me genera la emoción de poder compartir con otros lo que significa el desarrollo. Y pienso, gracias a la vida que me está dando la oportunidad de ver que muchas otras personas van a entender qué es crecer, qué es competir, qué es poder vender más y que se beneficien en su calidad de vida.